Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar y estar al pendientes de la transmisión. El día de hoy es nuestra primera entrevista, esperamos de muchas, que forman parte de la revista latinoamericana de turismo inclusivo, y tenemos como invitada el día de hoy a Laura. Hola, Laurita. Hola, mucho gusto. Me da mucho placer y mucho honor ser la primera entrevistada. Espero que sean muchas las entrevistas para que todo el público que nos ve aclare todas sus dudas acerca de la discapacidad y el turismo. Claro que sí, muchas gracias. Pues vamos a comenzar. Primero vamos a platicarles un poco al respecto de la discapacidad y después ya nos vamos a meter de lleno en el tema del turismo inclusivo. ¿Te parece bien? Muy bien. Perfecto. Pues cuéntanos primero cuál es el término correcto para referirnos a personas de talla baja. Bueno, como tú ya lo dijiste, el término correcto es talla baja, personas de talla baja o gente pequeña. Este término se le denomina a todas las personas que tienen una condición de deformidad ósea. Médicamente se le llama enanismo, se le llama displasia ósea y hay 200 tipos diferentes de displasias óseas. El más conocido es la condroplasia, son los que conocemos que tienen sus extremidades cortas, los brazos y las piernas más cortas, su cabeza más prominente, su nariz en bola, sus ojos un poquito separados y su mano es muy característica, se le llama tridente y es de hecho el logo de todas las asociaciones de talla baja, que es así, porque es la condición así se lo marca, es la característica de la condición. Y bueno, pero en mi caso yo tengo displasia ósea espondiloepificiaria, tengo mis extremidades más largas, pero mi torso más corto porque tengo escoliosis, que es una curvatura en la columna y en la cadera. Tengo también deformidad, pero en general mi esquema corporal es un poco con menos deformidad. El término enano en sí lo utilizan de forma peyorativa, lo hacen en son de burla. Siempre se relaciona mucho con los payasos, con los bufones de la antigüedad, entonces eso nos hace sentirnos mal porque no lo utilizan como cualquier otra palabra, sino para subajar, para hacer sentir mal a la persona. Entonces por eso preferimos que ese término lo omita en general. Perfecto, muy bien. Una pregunta común es a partir de qué estatura se considera una persona que es bajita, chaparrita, y cuándo es una persona de talla baja. Una persona chaparrita es a partir de lo del 1,50, pero las personas de talla baja es, como lo vuelvo a repetir, porque ya tienen una condición de nacimiento, una condición degenerativa y congénita. Degenerativa porque por el paso de los años van teniendo ciertas características que van haciendo dominar su cuerpo, y congénita porque es de nacimiento, ya es de manera genética. Muy bien. ¿En qué parte de los tipos de discapacidad entran las personas de talla baja y cuál ha sido la lucha por hacerlos visibles dentro de los grupos de discapacidad, por decirlo así? Bien, hasta hace muy poco nosotros no éramos considerados como personas con discapacidad, pero después de mucho trabajo, todas las asociaciones que están presentes en México hicieron una gran labor y en el Congreso del Estado se aprobó la ley en que nosotros fuéramos considerados como personas con discapacidad motora, porque todas las dificultades que tiene una persona con discapacidad motora las presentamos nosotros. Y ahorita a lo mejor cuando somos jóvenes no tenemos tantas dificultades de movilidad en sí, pero cuando pasan los años nuestro cuerpo se va desgastando mucho más a la de una persona con estatura promedio y sin condición. Entonces, basados en esto, entramos dentro de la discapacidad motora. Perfecto. Ahorita en octubre es una fecha importante que ya se acerca. Cuéntanos de esta fecha. ¿Cuándo y qué se va a conmemorar? Bueno, el 25 de octubre también igual se logró primero en México, orgullosamente fue considerado en México como el Día Nacional de Personas de Talla Baja, y después nos fueron siguiendo los demás países hasta lograr que fuera el Día Internacional de Personas de Talla Baja. Lo consideramos así pues para, como cualquier otra fecha conmemorativa, en donde se recuerda a las personas de talla baja cuáles son sus condiciones, cuáles son sus limitantes y cuáles son sus fortalezas.
Y a también invitar a las personas a que en vez de burlarse en la calle o señalar o mirar de una manera ofensiva, pues acercarse a la persona si quieren saber acerca de la condición. Excelente. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, ahorita las vamos a leer y vamos a platicar ahora sí un poco del turismo. Pregunta que ya sé cuál va a ser la respuesta. ¿Te gusta viajar? Uy, me encanta, me fascina. Yo creo que, como ya lo he mencionado muchas veces, si yo no hubiera sido maestra, yo creo que si hubiera estudiado turismo. Soy docente de educación preescolar y muchas veces no he podido viajar como yo quisiera, porque pues obviamente estoy en clases y cuando ya son fechas de vacaciones pues se elevan muchísimo los costos, ¿verdad? Y tampoco soy millonaria, soy maestra. Entonces, pues trato de conocer mi México. No he tenido la oportunidad de salir al extranjero, pero pues sí conozco varias partes de la República. Muy bien. ¿Qué tipo de turismo te gusta hacer? ¿De playa, de aventura? ¿De qué te gusta? De todo me gusta un poco. El que más me gusta es el que me enseña, o sea, el que no sé cómo podría denominarlo, pero me gusta, no sé, ir a un pueblo mágico que me enseñe diferentes culturas, diferentes platillos, historia, qué pasó en ese lugar, eso me encanta. Me encanta cultivar, me encantan los museos, me encanta, no sé, la casita de la leyenda no sé, de jinetes y cabezas, algo así, eso es lo que me apasiona. Excelente. Y, por ejemplo, si tú llegas a un hotel, ¿alguna recomendación que le hicieras al empresario? ¿Qué puede hacer? Algunos pequeños detalles que pudieran ser insignificativos, pero que a las personas de talla baja les servirían muchísimo. Uy, bueno, pues para iniciar la recepción, a lo mejor no pedimos que tú bajes tu recepción porque, bueno, no sé cuál es el motivo de por qué tenerlas tan altas, pero a lo mejor es algo estético, pero sería muy funcional para todo el público y más atrayente el hecho de que tengas una mesa especial o un lugar específico más bajo con sillas donde la persona se pudiera sentar y hacer su reservación, porque sí, la verdad es muy incómodo el llegar y a lo mejor estás cansado, quieres hacer tu reservación o registrarte y tener que pedirle una silla a la persona para poderte subir y hacer el trámite o estarle gritando para que te haga caso. Entonces yo les recomiendo que le invitan a pasar a una mesa con al que está a la altura para poder hacer la plática más amena y que la persona, el huésped se sienta más contento. Claro. Hay algo común que me pasa muchísimo con todas las personas con discapacidad, que es que no se dirigen a la persona con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa con las personas de talla baja? También eso es parte de la entrada, ¿no? Siempre me ha pasado a mí, yo creo que la mayoría de las veces a lo mejor es porque las personas tienen miedo de cómo acercarse a nosotros o cómo dirigirse a nosotros, pero pues por lo general somos nosotros los que pagan. Entonces nos molesta la verdad el hecho de que en vez de, si nosotros estamos pidiendo el servicio, de repente te acerques a la otra persona que nos acompaña y le dé o la cuenta o le dé la información a él si nosotros te la estamos solicitando. Entonces, si la persona con discapacidad te está solicitando un precio, un paquete o lo que sea, una guía, pues a él dale la respuesta, a él pídele el dinero y a él hazle el cobro. Claro que sí. Una habitación, ¿te serviría más la habitación adaptada para usuarios de silla de ruedas por las estaturas, los tamaños en donde están las cosas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estás en una habitación normal, si no tienen la habitación adaptada? Por ejemplo, con las toallas, por ejemplo, con ese tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, también es un poco incongruente. Si todos sus huéspedes, entre todos sus huéspedes se van a hospedar niños, pues entonces es exactamente las mismas medidas, ¿no? Es un diseño universal. Si un niño no puede alcanzar una toalla, pues entonces también tendrían que pensar en eso. Va a ser útil, todas las reformas que puedan hacer un hotel van a ser útiles para todo tipo de personas, para también personas mayores que obviamente van teniendo baja estatura. Entonces yo no comprendo por qué no pueden hacer ese tipo de adaptaciones. Ahora, la bañera, las llaves de la bañera, pues también igual no comprendo por qué las ponen hasta arriba, se les podrían poner a un alcance más bajo o con una regadera de reloj o simplemente poniendo un banco no genera un gran costo y además la persona te lo va a agradecer y no te va a tener que estar molestando, oye, tráeme esto, tráeme el otro, o no sé, lo vas a hacer un poco más independiente. Claro.
Muchas personas ven a la persona con discapacidad y dicen no va a poder hacerlo. ¿Qué les comentarías a estas personas? Bueno, pues nada más es recordarles que nosotros nacimos con la discapacidad o algunas otras las adquirimos, entonces pues ya estamos acostumbrados a vivir con nuestra discapacidad y hacemos uso de nuestras herramientas para nuestra cotidianidad. Entonces, pues yo creo que quitar ese pensamiento es lo primero. Es una reforma también de cultura y una reforma de pensamiento, porque pues, las personas con discapacidad tenemos, ahora sí con nosotros vaya la redundancia, tenemos diferentes capacidades. Exactamente como cualquier otra persona, buscamos la forma de realizar las cosas. A mí me encanta trabajar con los niños en tema de discapacidad y bueno, tú eres docente, maestra de preescolar. Me encanta trabajar con los niños porque no tienen esos pensamientos como los adultos que son tan difíciles de cambiar. ¿Qué pasa si estamos en un restaurante y mi hijo te está volteando a ver y tiene curiosidad de preguntarte y la mamá lo regaña y no lo deja y tampoco le contesta? Y entonces, ¿qué sugerencia tendrías en ese caso? Híjole, pues yo creo que eso es lo que vivimos todos los días, ¿no? El niño, pues obviamente es curioso por naturaleza, está aprendiendo, todos los días aprenden los niños. Entonces, lejos de señalar, no la veas, no digas esto, no, pues animarlo al niño a que se acerque. Oye, ¿tienes curiosidad? ¿Qué te parece si le preguntamos primero su nombre? Es muy importante que se dirijan a la persona primero por su nombre y ya después empezamos a platicar sobre nuestra condición, porque obviamente un extraño no vas a llegar a contarle tu vida, ¿verdad? Ni te vas a sacar de onda, y más en esta actualidad que nosotros, todo el mundo tiene sus reservas. Yo opino que es mejor que al niño se le hable con la verdad, siempre se le tiene que hablar con la verdad y no se le tiene que mitificar la discapacidad. Por ejemplo, en mi caso, siempre les dicen que es porque o no comí, o porque cargué cosas pesadas, o porque cargué a otra persona. Entonces, eso no es verdad, eso no es la realidad. O porque mi mamá vio el eclipse. Entonces, realmente estamos, en vez de informando, estamos desinformando al niño. Y el niño va a crecer pensando otra cosa de la discapacidad, o que es malo, que la discapacidad es mala. Entonces, pues es lo que no queremos. Te lo vuelvo a repetir, yo trabajo con niños y los niños me ven de forma natural, saben que soy pequeña, ven que soy pequeña, me comparan con las demás maestras y me dicen la maestra chiquita, pero en ningún momento han hecho mella de mi condición, ni tampoco hacen alusión a otras cosas, por ejemplo, el cuento de hadas de los enanitos y Blancanieves, tampoco. Si ellos quieren preguntarme, yo les contesto. Muy bien, cuéntanos a dónde has viajado, qué has hecho en tus viajes. Bueno, pues he viajado por toda la Riviera Maya, he estado pues en las ciudades principales, Guadalajara, México, Monterrey, en las playas he ido a Mazatlán, a toda la Riviera Nayarit, a Manzanillo, Puerto Vallarta. Me gusta mucho viajar, los pueblos mágicos de Michoacán, todos los pueblos de Michoacán. El domingo me voy a ir a Peña de Bernal y a Tequisquiapan de Querétaro. He estado en muchos lados, ¿verdad? Verdaderamente sí he estado en muchos lados. ¿Y qué actividades te gustan hacer cuando viajas? Me gusta hacer muchos recorridos, visitar muchos museos, me gusta ir a los lugares gastronómicos, me gusta ir a los mercados, también me gusta la playa, me encanta la playa, tomar cruceros. ¿Qué más? También me gusta la aventura. Me encanta la aventura, el aventarme de tirolesa, el rapel, hacer senderismo también me gusta. A lo mejor no al nivel profesional o como una persona de talla estándar, porque pues obviamente me canso más. Ya a mi nivel pues sí lo realizo. Acabas de tocar un tema muy importante en cuanto a las caminadas largas y la actividad física pesada para personas de talla baja. ¿Qué pasa en este tema? Bueno, las personas de talla baja por lo general tienen tendencia a la obesidad. Obviamente tienen limitados sus movimientos, entonces en muchas ocasiones no realizan las actividades físicas que deberían y por eso tienen obesidad. Por lo tanto, las caminatas largas sí son pesadas, son muy pesadas. Lo que siempre procuramos es que en los recorridos haya facilidad de traslado
ya sea de ida o de vuelta, o que también cuenten con silla de ruedas los lugares. Yo me acuerdo de una vez que fuimos a un congreso, fuimos a Corralejo, a la zona de Corralejo, allá en Irapuato, y estábamos peleando las sillas porque había muy poquitas sillas para todos los compañeros del Congreso de talla baja. Entonces también eso es muy importante, que lo tengan en cuenta todos los lugares turísticos, que también tanto para cualquier persona con discapacidad y sin discapacidad es necesaria la silla de ruedas. Las personas con discapacidad compran mucho, les encanta llegar a los lugares porque me he dado cuenta que cuando los tratan bien, de ahí son, Sí. y compran muchas cosas, les encanta preguntar, les encanta de todo, y muchas veces la empresa, la tienda de souvenirs, etcétera, se queda sin esa venta por una mala atención, por una mala cara, por no tener una rampa. ¿Qué puedes comentar al respecto? Bueno, pues el dinero es válido en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues el hecho de que tengas unas personas que atienden de mala manera o que nada más se les queda viendo como diciendo, ahí te va a comprar o nada más va a ver, pues obviamente sí hace que la persona no quiera ir a ese lugar, y como tú bien lo dijiste, en cambio si tú ves que la persona te sonríe y te muestra así como cualquier otro cliente, sin ver que tiene discapacidad, no, pues rápido vas, te compras. Hago referencia, el lunes fui a ponerme uñas porque voy a tener boda y, y fui a un local, no me pusieron mil trabas y mil peros en el centro joyero para poderme poner las uñas. Ya ves que los estantes están muy altos y empezaban, ay no, es que no voy a alcanzar, yo dije, ¿sabes qué? Gracias, ya no. Me fui a otro local y luego le pregunté el precio, me dijeron 150, dije perfecto, me senté como si nada hubiera pasado, ni me preguntaron, ¿vas a alcanzar? ¿No vas a alcanzar? No, o sea, la chava muy atenta a hacer su trabajo y nada más. Ya ella me decía, si te lastimo, bueno, sí, si necesitas algo más me dices, claro, eso es una buena atención. No estar o preocupada o frustrada porque piensas que no vas a poder realizar las cosas. Si alguien te está dando un servicio turístico del tipo que sea, ¿qué es lo mejor que puede hacer en lugar de suponer y decir no va a poder, esto no, o no le va a alcanzar, o lo que sea? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero es quitarse de la mente que una persona con discapacidad necesita de un trato especial. No somos personas especiales, somos personas como cualquier otra que tiene una condición de vida, nada más. Entonces, como una persona normal, como una persona cualquiera, como un cliente cualquiera, tienes que darle el servicio. Si, por ejemplo, a un cliente cualquiera sin discapacidad se acerca y tú le ofreces paquetes, y le ofreces precios, y le ofreces cualquier otra cosa, exactamente lo mismo va a hacer con la persona con discapacidad. Y la persona con discapacidad va a ser la que elige el paquete. Si, por ejemplo, hay un recorrido muy largo, pues obviamente la persona va a decir, aquí no me voy a ir porque voy a necesitar este tipo de movimientos, de traslado, no voy a poder, mejor me voy a este otro. Pero entonces ya estás sintiendo que lo estás considerando, que tú le estás ofreciendo una gama de posibilidades y la persona es la que va a elegir. Eso es lo mejor. ¿Conoces personas de talla baja de otros países? ¿Crees que les gustaría venir a conocer nuestras playas, nuestros pueblos? ¿Crees que sería, en otras palabras, crees que sería rentable para un empresario hacer accesible para que puedan venir extranjeros? Mira, cada año las personas de talla baja tienen congresos. Este año va a ser en Querétaro y en otros años han sido en playas, en otras ciudades, y las personas, tanto de la República como extranjeros, vienen y se quedan maravillados. Yo conozco gente de Paraguay, de Colombia, de Chile. Los que están como renuentes en los Estados Unidos no vienen, allá tienen su congreso, pero sí, o sea, les encanta nuestra cultura, les encanta nuestro país, y el hecho de que hagamos este tipo de congresos, pues es muy bueno para las zonas turísticas, ¿no? Yo digo que se tienen que dar la oportunidad, tienen que abrir esa oportunidad de explotar el turismo. Pregunta un poquito indiscreta, ¿te has sentido alguna vez discriminada en algún sitio turístico, cultural, etcétera? A lo mejor no tanto discriminada, pero sí me sentí un poquito a disgusto.
fue en la playa de Puerto Vallarta. Estábamos en el malecón y un señor se nos acercó de los que venden paquetes de cruceros y le empezó a promocionar el crucero a mi amiga y a su mamá, y yo estaba al lado y a mí no me tomó en cuenta para nada. Y de repente le dicen a mi amiga y a su mamá, por ello te cobro menos. Entonces así como que, Dios, o sea, eso sí me hizo sentir muy incómoda porque pues no es la forma, ¿no? No es la manera, que es lo que estaba tratando de decir, que yo valía menos o qué, o sea, en el momento sí es como un shock. Ya después lo piensas y dices, bueno, es tu trabajo, el señor estaba vendiendo, pero no es la manera. Porque volvemos a lo mismo, si tú tienes ese plus para ofrecerle a las personas con discapacidad de algún descuento, bueno, pues hacerlo no de manera directa, a lo mejor poner un letrero, a lo mejor poner en un panfleto para que la persona lo pueda ver y decir, mira, tiene descuento para mí. Como en toda la Riviera Maya, en todos los museos, en todas las zonas arqueológicas, tienen en grande los precios para extranjeros, para nacionales, para maestros y para personas con discapacidad. Yo soy maestra y persona con discapacidad y yo quería hacer los dos. Que te lo sumen. Que me lo sumaron, pero no se pudo. Entonces, así deberían de ser. Y no tanto, pues sí, hacer sentir mal a la persona. ¿Las personas con discapacidad pueden viajar solas? Sí. Yo he viajado muchas veces sola. Pongo los pelos de punta a mi familia, pero yo me voy sola. He ido con otras personas con discapacidad. De hecho, el noviembre me voy a llevar a una chica de Santa María del Río y nos vamos a ir solas a Querétaro. Entonces, claro que sí, claro que pueden viajar solas. Nada más recomendarles a las personas, por ejemplo, de la central de autobuses, que sean un poquito más amables. Fíjate que creo que fuimos a Guadalajara, mi amiga y yo de Santa María, y ella quería ir al baño, ella utiliza silla de ruedas. Entonces llegamos al baño y estaba cerrado el de discapacidad. Ahí me tienes por toda la central buscando, aquí en San Luis Potosí, buscando al guardia para que nos abriera el baño. Entonces, ¿por qué está cerrado el baño? ¿Qué piensan, que no vamos al baño? ¿Qué? O sea, no entiendo. Ahora, tampoco no hay necesidad de hacer aparte las cosas, pueden estar dentro de, o sea, no solamente las personas con discapacidad lo pueden utilizar, los adultos mayores también lo necesitan agarrarse también para sentarse, o un niño para que no se vaya en la taza adentro, también es necesario. Así es. ¿Tendremos alguna pregunta? Bueno, pues entonces te queremos agradecer mucho. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar? Pues, ¿qué puedo decir? Crean en este proyecto de turismo inclusivo, es de verdad, valoramos mucho que nos incluyan, que piensen en nosotros, que se empiece a hacer una labor de convencimiento en todos los lugares turísticos, porque de verdad sí salimos, no nos quedamos en casa, sí salimos, sí trabajamos, sí somos estudiantes, sí viajamos. Entonces, pues también piensen en nosotros, piensen en la manera en cómo pueden hacer accesibles los lugares. Muchas gracias. Les platico tantito del lugar. Estamos en el Hotel Palacio de San Agustín. Es un museo y hotel. Te quedas literal a dormir en una cama del siglo XIV, del siglo XV, igual los muebles, los cuadros, todos son originales y es un lugar muy muy bonito que tenemos aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Y bueno, eso es en cuanto al espacio. Muchas gracias a la gente que se contacta y muchas gracias, Laurita, por esta entrevista. Muchas gracias. Saludos a todos. Adiós.